Hola, hoy hablaremos de la coinfección tuberculosis VIH. Soy Luis Gabriel Ortega Silva, médico magíster en salud pública y medicina de VIH, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. Veremos en esta charla la situación de la coinfección tuberculosis VIH, su fisiopatología, el diagnóstico de la tuberculosis, tratamiento de la tuberculosis y el tratamiento antirretroviral en pacientes con coinfección. Tomaremos como referencia el reporte global para la tuberculosis año 2020 de la Organización Mundial de la Salud, datos de la cuenta de alto costo en su versión año 2021, la resolución 227 de febrero del año 2020 del Ministerio de Salud y las actualizaciones de la guía de VIH colombiana del año 2021 y de la OMS publicada en el mismo año. Situación de la coinfección tuberculosis VIH. En la epidemiología de la tuberculosis asociado a VIH, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la coinfección es del 8.2%, donde la tuberculosis explica el 25% de las muertes en pacientes viviendo con VIH. Incluso ellos tendrán 18 veces más probabilidad de desarrollar una tuberculosis activa que en personas sin VIH. Incluso con tratamiento antirretroviral tendrán 3 veces más probabilidad de morir durante el tratamiento de la tuberculosis. Además, el éxito de la terapia antituberculosa será menor y tendrán mayores pérdidas en el seguimiento de su terapia. Datos de la situación de VIH y SIDA en Colombia en el año 2021 dan datos de que en Colombia la tuberculosis asociada a VIH es del 12%. El 73% de los pacientes con tuberculosis se realizó una prueba de VIH en el año 2021, reporte que fue menor en años anteriores debido al efecto de la pandemia del COVID-19. La tuberculosis en estos datos sigue siendo la primera causa de infección dentro de las enfermedades oportunistas en pacientes con SIDA, y la tuberculosis sensible fue reportada en el 94%, mientras que la tuberculosis multidrogo resistente fue del 1.13%. La monoresistencia principal fue a la isoniazida, pero apenas llegó al 1%. La cobertura de tratamiento antirretroviral en el año 2021 disminuyó un 7% en comparación del año 2020, también por el efecto de la pandemia del COVID-19. Fisiopatología de la coinfección tuberculosis VIH. Una vez ingresa el bacilo de la tuberculosis al aparato respiratorio por medio de la inhalación, el 10% de las personas podría causar una enfermedad activa o primaria, mientras que el 90% el sistema inmune va a reaccionar formando un granuloma, que es un acúmulo de macrófagos donde tiene el bacilo vivo en su interior, pero rodeado de linfocitos T, los cuales logran la estabilidad del gránulo y de esa manera evitan la diseminación del bacilo. Esta contención se denomina infección latente, la cual es asintomática, pero los pacientes presentan una reacción de prueba tuberculínica positiva y la duración de esta latencia puede ser de varios años. Ahora, la probabilidad de que una persona con infección latente reactive a una enfermedad tuberculosa es aproximadamente del 10% a lo largo de su vida. Sin embargo, puede suceder que este gránulo sufra una inestabilidad por alteraciones relacionadas con una disminución en la cantidad de los linfocitos T, como sucede en los pacientes con VIH, y esto conlleve a una frecuencia más alta de reactivación año por año. De esta manera, como lo habíamos explicado anteriormente, el riesgo anual de reactivación de la tuberculosis entre personas con VIH sin tratamiento antirretroviral es aproximadamente del 3 al 16% por cada año que pase. Y también, como se había explicado anteriormente, la disrupción del gránulo sólido en pacientes con VIH puede llevar a una mayor reactivación con la diseminación del bacilo
por la misma destrucción de los linfocitos T debido al efecto citopático destructor del VIH que tiene sobre estas células. Diagnóstico de la coinfección tuberculosis VIH. El diagnóstico de la tuberculosis se realiza por medio de estudios microbiológicos principalmente, con un adecuado interrogatorio clínico y bajo la alternativa de tener una radiografía de tórax. En pacientes con VIH, la tuberculosis activa tiene variaciones significativas en cuanto a su diagnóstico, sobre todo si el paciente con VIH tiene unos linfocitos T CD4 menores de 200, ya que ellos presentan, primero, mayores tasas de baciloscopias negativas por ser paucibacilares, menores cavitaciones pulmonares, por lo que las radiografías de tórax en su mayoría de los casos serán normales. La Organización Mundial de la Salud hace varios años recomendó que no se tuviera en cuenta la solo presencia de una tos por más de 15 días para determinar una sospecha de tuberculosis activa, sino que se tuviera en cuenta la presencia de uno de los siguientes 4 síntomas: la tos, la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Con cualquiera de uno de estos 4 síntomas es suficiente para sospechar una tuberculosis activa y en cualquier tiempo de duración. De esta manera, siempre se ha necesitado mejores métodos de diagnóstico para detectar la tuberculosis en pacientes con VIH. Y en los últimos años, con el advenimiento de la detección del ADN del Mycobacterium tuberculosis usando las técnicas de reacción de cadena de polimerasa, se ha logrado mejorar la sensibilidad y la especificidad en gran medida. Podemos notar en la gráfica del lado derecho, en la parte superior, cómo una de las técnicas tradicionales, que es la baciloscopia, estas baciloscopias pueden dar positivas solo si en la muestra analizada contiene alrededor entre 5.000 a 10.000 bacilos, mientras que con las modernas técnicas de PCR o pruebas rápidas o pruebas moleculares, como es por ejemplo el GeneXpert, solamente requiere 131 bacilos por muestra para dar positividad. Y en el caso del GeneXpert Ultra, esta sensibilidad mejora hasta 16 bacilos, que son suficientes para que la muestra dé positiva. Seguimos haciendo cultivos para la detección del Mycobacterium tuberculosis, debido a que el cultivo tiene una altísima sensibilidad y especificidad, donde en los últimos años el promedio de resultado emitido de un cultivo positivo, que pasó de 2 meses, ahora pasó a 7 días en promedio, con una sensibilidad de detección hasta 10 bacilos por muestra. Esto gracias a la modernización de los cultivos, que pasaron de un medio sólido a un medio líquido y ahora con equipos automatizados. Hay que tener además en cuenta que estas pruebas rápidas moleculares no solo mejoran los tiempos de respuesta al diagnóstico, sino que además son capaces de determinar en tiempo real el patrón de resistencia a fármacos, sobre todo con la rifampicina y la isoniazida. La resolución 227 de febrero del año 2020, emitidos por el Ministerio de Salud, recomienda que personas viviendo con VIH o con patología en tratamiento inmunosupresora se indague en cada consulta los 4 síntomas de la OMS, que de ser afirmativo alguno de ellos, tos, fiebre, sudoración o pérdida de peso, sudoración nocturna o pérdida de peso, se sospeche de inmediato una tuberculosis activa, para lo cual debemos realizar primero pruebas moleculares, segundo cultivo en medio líquido y tercero radiografía de tórax. Ordenar esos 3 elementos diagnósticos cuando hay sospecha de TB activa. En el contexto de paciente con VIH hospitalizado, y sobre todo en pacientes con linfocitos CD4 menores a 100, donde la sospecha clínica sea una tuberculosis extrapulmonar, podría usarse
utilizar las pruebas rápidas de determinación del antígeno lipoarabinomanán en orina. Estas pruebas, que son bastante sencillas y económicas, han mostrado una sensibilidad del 52% y una especificidad del 87%, lo cual podría ayudar o apoyar a otros métodos de diagnóstico anteriormente mencionados. Tratamiento de la tuberculosis. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis activa en pacientes viviendo con VIH, a igual como se hace en personas sin el VIH, se usa antibióticos según el patrón de resistencia que nos muestre las pruebas moleculares rápidas. Y si se conoce que hay sensibilidad tanto para la isoniazida como la rifampicina, el tratamiento se realiza con una fase intensiva de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, seguido de una fase de continuación de 4 meses de solo isoniazida y rifampicina. Estos cuadros de la resolución 227 del Ministerio ilustran las dosis recomendadas en cada medicamento antituberculoso según el peso, la dosis de cada fase y la duración de la misma. Estos esquemas de terapia son normativos, de estricto cumplimiento y con vigilancia supervisada. Son esquemas que se aplican tanto para pacientes con VIH como para los que no tienen VIH, que es una fase intensiva de 56 dosis diarias y una fase de continuación de 112 dosis diarias. La duración de la fase de continuación puede prolongarse en ciertas circunstancias clínicas, como lo es la tuberculosis geniturinaria, la tuberculosis en paciente con falla renal crónica, que puede prolongarse 7 meses, la segunda fase, y puede haber prolongación hasta 9 meses la segunda fase en aquellos casos de tuberculosis meningia o tuberculosis ósea. Para los pacientes con VIH que se encuentren en tratamiento antirretroviral independiente del valor del CD4, la segunda fase no se prolonga y se va a mantener en 112 dosis, es decir, 4 meses. Solo pueden haber algunas circunstancias excepcionales donde la persona con VIH y tuberculosis no ha sido posible iniciar un tratamiento antirretroviral y su CD4 sean menores de 200. En este caso, la segunda fase puede prolongarse por un término de 7 meses. Tratamiento del VIH en la coinfección tuberculosis-VIH. El inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes con tuberculosis ha sido en los últimos años un verdadero reto, debido al riesgo que generaba que el inicio del tratamiento antirretroviral incrementaba los riesgos de síndrome de reconstitución inmune, por lo que las guías internacionales bajo las recomendaciones de ensayos clínicos sugerían que el inicio de la terapia antirretroviral debía ser entre las 2 a las 8 semanas después de haber iniciado la terapia para la tuberculosis. Este tiempo de 2 a 8 semanas dependía del valor inicial de los linfocitos CD4. Así que un paciente con tuberculosis y VIH con CD4 menor de 50, el inicio de la terapia antirretroviral debía ser 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento para la tuberculosis. Y si el CD4 era mayor de 50, el inicio de la terapia antirretroviral era después de 8 semanas. En marzo del año 2021, la OMS, en su actualización de guías de práctica clínica en pacientes viviendo con VIH, recomienda que el tratamiento antirretroviral debe iniciarse lo antes posible, dentro de las 2 semanas posteriores al inicio del tratamiento contra la tuberculosis, independiente del recuento del CD4 entre las personas que viven con el VIH. Así que
no vamos a necesitar los valores de CD4 para definir el tiempo de inicio de terapia antirretroviral. Y esto es debido a que el riesgo del síndrome de reconstitución inmune no conlleva a una mayor mortalidad en tuberculosis activa, sobre todo pulmonar, pero el retraso de inicio de una terapia antirretroviral sí puede generar mayores riesgos de mortalidad por tuberculosis. Sin embargo, hay unas dos excepciones en este inicio rápido. Entre las personas que viven con VIH, con meningitis tuberculosa u otras formas de infección meningia como el criptococo, el tratamiento antirretroviral se asocia con eventos adversos graves, con un aumento en la mortalidad debido al mismo síndrome de respuesta inflamatoria de reconstitución inmune. El tratamiento entonces antirretroviral debe retrasarse entre 4 y 6 semanas después del inicio del tratamiento para la meningitis por criptococo. Recordarles que en criptococo no se recomienda el uso de esteroides. Y el tratamiento antirretroviral debe retrasarse al menos 4 semanas, ¿sí? E iniciarse dentro de las 8 semanas después de que se inicie el tratamiento para la meningitis por tuberculosis. En este caso, en meningitis por tuberculosis, los corticosteroides deben ser considerados adyuvantes para evitar el riesgo de inflamatorio de síndrome de reconstitución inmune. Ahora, los regímenes de preferencia para inicio de tratamiento antirretroviral en pacientes con tratamiento contra la tuberculosis activa, según las guías de práctica clínica en VIH del año 2021, recomienda el uso del tenofovir, entricitabina, efavirenz. O si hay alguna contraindicación al uso del efavirenz, se puede reemplazar este por dolutegravir o por raltegravir. Se debe considerar que el uso de dolutegravir y raltegravir requiere el doble de la dosis. Y si hay contraindicación al uso del tenofovir entricitabina, es posible usar abacavir lamivudina. Estas recomendaciones son fundamentales tenerlas en cuenta, pues la rifampicina, principal antibiótico neutralizante del bacilo de la tuberculosis en la terapia tanto intensiva como la de continuación, tiene interacciones farmacológicas con la mayoría de los antirretrovirales, en especial los inhibidores de la proteasa, como es el atazanavir, como es el darunavir o como es el lopinavir. También tiene interacciones con inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa reversa, como es la doravirina, rilpivirina y como es la nevirapina, excepto el efavirenz que no tiene interacciones. Y también hay interacciones farmacológicas con los nuevos inhibidores de la integrasa, excepto raltegravir o dolutegravir, pero ojo, doblando su dosis. Esto se debe a la acción inductora que presenta sobre los citocromo P450 en las células hepáticas de la rifampicina, que reduce la concentración del fármaco antirretroviral, generando posibles resistencias del VIH y por consiguiente un fallo al tratamiento. Conclusiones. La tuberculosis continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial en pacientes con VIH. La coexistencia de la infección por VIH incrementa el riesgo de reactivación por tuberculosis hasta 18 veces. La curación de la tuberculosis en pacientes con VIH es menos efectiva que la población general y el inicio del tratamiento antirretroviral en una persona con tuberculosis VIH debe ser antes de las 2 semanas. Rifampicina y rifapentina reducen la concentración del antirretroviral como el atazanavir o el dolutegravir, igual que otros antirretrovirales, lo que puede generar mutaciones de resistencia al VIH. Muchas gracias.